Bienvenido nuevamente a su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante y la reorganización empresarial para aquellas empresas que tienen una situación compleja en el pago de esas deudas con esos acreedores y tienen que entrar en un proceso ante la Superintendencia de Sociedades para tratar de no ahogarse. Así que la ley colombiana establece unas medidas tanto para personas naturales como para personas jurídicas y vamos a estar hablando este tema importante el día de hoy, obviamente con dos super invitados, la doctora Daniela Berrío y el doctor Christopher Piedrahita. Doctores, excelente día para ustedes. Excelente día para usted, doctor Germán, para el doctor Christopher y para todos los televidentes que nos acompañan en el programa del día de hoy en Tu Deuda, Nuestra Solución. Un saludo para ustedes. Bueno, entremos en materia. Doctora Berrío, ¿en qué consiste la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante? Bueno, la insolvencia para persona natural no comerciante es una herramienta que fue creada precisamente para ayudarle a las personas de a pie, es decir, a usted, a mí, a todas las personas, para solucionar el tema del endeudamiento o lo que la gente llama quiebra. Cuando hablamos del tema de la insolvencia, estamos hablando de que existen dos tipos de insolvencia, dos probabilidades opciones bajo las cuales las personas se pueden encontrar respecto de su situación financiera. Entonces, tenemos personas que tienen una situación de endeudamiento, una cesación de pagos, en la cual sus deudas superan por mucho su patrimonio. En ese caso en el cual no tengo patrimonio o mis deudas son superiores al patrimonio, ejemplo, tengo una moto o tengo un carro de 30 millones y tengo unas deudas de 100, 200, 300, 400 millones. O en su defecto tengo la misma cantidad de deudas, pero no tengo nada registrado a mi nombre. Vamos a estar en una insolvencia, quiebra. Otra circunstancia de insolvencia o situación de insolvencia podría ser una persona que, digamos, tiene una casa y su casa tiene una casa de 300 millones de pesos y tiene un endeudamiento, por ejemplo, de 200. O tiene un endeudamiento similar a su patrimonio. Aquí esta persona no paga no porque tenga patrimonio suficiente para cubrir su endeudamiento, sino que esta persona no paga porque no tiene una liquidez, no ha podido vender ese apartamento, no tiene cómo salir de él, o es un patrimonio de familia, entonces está en una situación de insolvencia técnica, es decir, le falta solo la liquidez. En cualquiera o en ambos casos, si usted está en cualquiera de estas situaciones, pues va a poder ser beneficiario de esta herramienta legal que se llama insolvencia para personas naturales. ¿En dónde está o por qué es regulada? Es regulada por una norma que es la 1564 del 2012, es el Código General del Proceso y hay unos artículos que están allí que regulan precisamente este régimen para personas naturales. Bueno, doctor Piedrahita, también existe para las personas jurídicas un régimen de insolvencia, pero se llama reorganización empresarial de ley 1116. Hablemos un poco de este salvavidas que nos trae la ley. Bueno, allí lo que podríamos decir es que también es una, llamémoslo así, una ley de segundas oportunidades para las empresas. Esa ley de segundas oportunidades para las empresas quiere decir que hay empresas que se ahogan por deudas generalmente con las entidades financieras, hay empresas que no están pudiéndole pagar a sus acreedores y entonces entran en una cesación de pagos. Cuando entran en esa cesación de pagos, la ley les permite que entren a una reorganización empresarial. ¿Qué es esa reorganización empresarial? Básicamente se cita a todos sus acreedores en donde con sus acreedores van a entrar a unos acuerdos de pago. Esto se tramita ante la Superintendencia de Sociedades, donde esta entidad se encargará entonces de citar a sus acreedores. Hay una tabla de acreedores que tienen unos porcentajes, unos podrán votar favorablemente, otros podrán votar negativamente, pero si se cuenta con el voto favorable del 51% de los acreedores, entonces esta empresa se acogerá al régimen de reorganización y podrá entonces subsanar sus deudas de acuerdo, y valga la redundancia, de acuerdo a los acuerdos de pago que logren en esa reorganización. Vea, las empresas en Colombia cumplen una función social y en esa función social donde las personas pueden entrar a laborar, percibir unos ingresos, dar de esos ingresos un sustento, un soporte a su familia, el gobierno nacional, por medio de, entiéndase en este caso el legislador colombiano, pues estableció esta norma para evitar que esas empresas que cumplen esa función social pues entren en decadencia, porque si entran en decadencia van a haber más desempleo y si hay más desempleo, ¿qué? Más situaciones complejas en Colombia. No hay un flujo
económico que permita dinamizar la economía en el país. Así que quede claro entonces que tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas existen soluciones donde se pueden intentar o unos acuerdos de pago o directamente irse a una liquidación patrimonial. Lo que en principio resulta difícil para esos deudores, que es intentar negociar con esos acreedores, porque les cierran las puertas, porque les dicen que tienen que pagar toda la obligación so pena de no existir acuerdo, pues bajo el mandato legal, pues se podría intentar llegar a una solución y en caso tal de que en últimas no se acepte esas propuestas de pago, que sean objetivas, que sean posibles de desarrollar, porque a veces piden imposibles. Entonces, usted se gana 10 millones de pesos mensuales, págueme 30. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, como no tiene sentido, te tendrías que ir a una liquidación patrimonial. Tengo entendido que la ley de insolvencia económica es la única en Colombia que para embargos, para libranzas y suspende remates, doctora Daniela. Efectivamente, esta norma, esta insolvencia económica para persona natural no comerciante va a tener unos beneficios para los deudores. Entonces, vamos a diferenciar. Recuerden que la reorganización empresarial y la ley 1116 del 2006 están para personas jurídicas. Creo que en otro de nuestros videos también hemos hablado de la diferencia entre las personas jurídicas y las personas naturales. Estamos hablando de una insolvencia, por así decirlo, para empresas, y aquí estamos hablando, para que me entiendan de forma más fácil, para personas comunes y corrientes como nosotros: el médico, el abogado, el contador, el empleado, el pensionado, el desempleado, la ama de casa, el estudiante. En este caso, ¿qué beneficios vamos a tener nosotros los naturales? Entonces, se van a suspender los procesos ejecutivos que se encuentren en curso. Los procesos ejecutivos son las demandas que nos realizan por las deudas que tengamos con algún acreedor, por una entidad financiera y demás, o persona natural que nos tenga demandados. También vamos a obtener la suspensión de los procesos de restitución que se encuentran en curso, por ejemplo, cuando demos cánones de arrendamiento, y también se van a suspender los procesos de jurisdicción coactiva, que son precisamente pues los que los adelanta el Estado en el cobro, pues, por ejemplo, de un impuesto predial. ¿Qué más vamos a obtener? Vamos a suspender los embargos, a parar los remates dentro de los procesos que estén en curso, a evitar que se remate ese bien mueble o inmueble y pierda el 30% de su valor comercial. También vamos a obtener un beneficio para recuperar la totalidad de nuestro ingreso mensual si tenemos un embargo a nuestro salario, o en su defecto suspender los descuentos por libranzas para poder disponer de la totalidad de nuestro ingreso dentro de un posible acuerdo de pago y tener una mayor solvencia. Así que es una norma que permite tener una protección a nivel general. En el caso de las personas jurídicas también vamos a tener múltiples beneficios, también se van a suspender algunos de esos procesos que se encuentren en curso y también van a tener la oportunidad de negociar con sus acreedores precisamente una forma para conservar precisamente la empresa. Bueno, hasta aquí sabemos que existe una ley de insolvencia para personas naturales y una reorganización empresarial para personas jurídicas. Y ya sabemos que existen unos beneficios en uno y otro sentido, pero es sumamente importante conocer también cómo se adelantan estos trámites. Y este conocimiento del trámite o cómo se adelantan estos procesos lo vamos a ver después de una pequeña pausa comercial. Soy Divalicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa
Tu deuda, nuestra solución. Bueno, y después de esta pausa comercial ha llegado el momento de conocer cómo se adelanta ese trámite o ese proceso, ante quién entidad o ante qué autoridad podemos iniciar ese trámite de ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante y el de reorganización empresarial. Así que comencemos con el de persona natural. Doctora Berrío. Bueno, con el de persona natural, ¿qué va a pasar? Este trámite se adelanta en un centro de conciliación o notaría del domicilio del deudor autorizado precisamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho para realizar este tipo de trámites. No vas a encontrar, por ejemplo, un consultorio jurídico de universidad que tramite esto. Hay unas tarifas específicas, es decir, que no es un trámite gratuito, entonces hay que pagar unos costos relacionados con las tarifas y las expensas del inicio de este trámite en ese centro de conciliación o notaría. También podría ser en Cámara de Comercio, ¿no? Las cámaras de comercio tienen sus propios centros de conciliación. Más costoso. Tienen sus propios centros de conciliación y en esos centros de conciliación se pueden tramitar las insolvencias, son un poco más costosos, igual que el tema de las notarías. Es mucho más asequible para una persona pues, que se encuentra en situación de insolvencia acceder a un centro de conciliación. Pero ¿cómo sería ese procedimiento allá en ese centro de conciliación de Cámara de Comercio, notaría, un centro de conciliación de alguna otra entidad? ¿Cómo sería ese procedimiento? La persona quiere someterse a ley de insolvencia económica de persona natural o comerciante, contrata a Daniela Berrío para adelantar el trámite, pero quiere conocer cómo se adelanta, qué hay que hacer, qué documentos se necesita, cuánto tiempo se puede demorar adelantar el trámite. ¿Cuál es el paso a paso, doctora? Bueno, el paso a paso también lo explicamos nosotros en nuestra firma Guerrero Abogados cuando toman su asesoría especializada en tema de insolvencia, y es que, bueno, lo primordial es que usted tenga un conocimiento claro del endeudamiento que tiene a la fecha, porque nadie más que usted sabe a quién le debe, que no olvide ni una sola deuda. ¿Cuál es el paso a seguir? Tomar tu asesoría. Después de tomar tu asesoría, identificar cómo se va a realizar el trámite y se recibe una documentación. Dentro de la documentación que se solicita, pues el documento de identidad, certificado laboral si la persona labora, o certificado de ingresos, si no tiene ingresos pues se indicará que no los tiene, los estados de cuenta, extractos bancarios, información de las personas a cargo. Vamos a tener que aportar nuestros gastos, nuestros ingresos, la historia de la situación de insolvencia. También vamos a hacer una propuesta de pagos para nuestros acreedores de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Entonces usted se estará preguntando, si yo no tengo cómo pagar qué. Si usted no tiene cómo pagar qué, pues entre lo mucho poco nada que usted tenga para ofrecer, pues dará lo máximo para ver si puede llegar a algún tipo de acuerdo con sus acreedores, pero no es obligatorio llegar a un acuerdo con ellos. Vamos a llenar una solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 539 del Código General del Proceso, y esta solicitud deberá ser revisada por un operador en insolvencia, que es un conciliador experto en este tema, que está adscrito a ese centro de conciliación y verificará que cumpla con los requisitos para ser admitido. Entonces, ¿qué requisitos debo cumplir? Ser persona natural, tener 2 o más deudas de diferentes entidades, incluidas personas naturales, incluidos temas de deudas con la DIAN, UGGP, impuesto predial, impuesto vehicular, la deuda que tengas con Agava, la Media Naranja, Flamingo, cualquier tipo de obligación que tengas, y que más de la mitad del capital adeudado, en la total del capital que tienes en endeudamiento, más de esa mitad tenga una mora superior a los 90 días. Ya con esto se hace la erradicación, se verifica el cumplimiento de requisitos y se genera una admisión. A partir de la admisión vamos a generar unos efectos de protección, nos van a generar una fecha de audiencia para reunirnos a negociar con nuestros acreedores, y esta etapa conciliatoria pues puede tener una duración entre 60 días, prorrogables 30 días más, es decir que va a tener un tiempo máximo de 90 días en centro de conciliación.
Bueno, y esa es la etapa directamente en el centro de conciliación, ¿no? Sí, Pero señor. entonces, si no llegamos a acuerdo, ¿qué pasa? Si no hay un acuerdo de pago con nuestros acreedores o incumplimos el acuerdo de pago al que llegamos, porque puede que logremos un maravilloso acuerdo de pago en máximo 3 meses y usted se vaya feliz para su casa, pero en algún momento ya no esté en capacidad de volverlo a cumplir y se solicite el incumplimiento o no haya un acuerdo, entonces en caso de no acuerdo remitirán el expediente a los juzgados civiles municipales de ese domicilio en donde usted se encuentra y allí el juez municipal dará apertura a un proceso de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante, el cual al final de este proceso, que tiene una duración indeterminada, que en principio debería durar 1 año, pues normalmente en vida real no lo está durando 2 o 3 años, al final de este proceso, pues se adjudicará el patrimonio del deudor, es decir, la bicicleta de 2 millones de pesos con la que hace el ejercicio, o la moto de 20 millones, la moto de 5 millones, el carro de 30 millones, el patrimonio que usted tenga va a cubrir la totalidad de las deudas que tiene a la fecha, incluidos los intereses que se hayan causado, es decir, tenemos un carro de 30 millones y un endeudamiento de 200 o 300 millones, pues se va a cubrir con eso a través de un proceso que tiene unas etapas que nos dedicaríamos 2 o 3 programas a hablar pues de eso acá, pero pues el tiempo es corto y no es suficiente para explicarles cómo funciona. Pero lo que quiero que entiendan es que es un proceso que le va a permitir a usted llegar a acuerdo de pago con sus acreedores sobre la base del capital adeudado o en su defecto descargarse del peso que le aqueja con la totalidad del endeudamiento que tiene. Así que por A o por B, pues ese deudor como tal, o podrá negociar la obligación o irse a una liquidación patrimonial y por A o por B va a solucionar ese endeudamiento que tiene en ese instante y que se encuentra aquejando, lo que lo tiene completamente ahorcado. Ahora vamos a analizar también la situación de qué sucede con esa ley 1116 de reorganización o reestructuración empresarial de una forma breve, sucinta, doctor Christopher, porque el tiempo en televisión es oro, como decía la doctora Berrío. Correcto, así es. Bueno, digamos que tenemos que establecer lo primero, que el requisito para una reorganización empresarial es que estemos hablando de ¿qué? De sociedades comerciales. Y parecería muy obvio, pero por ejemplo en el caso de personas naturales, estas tienen un requisito y no deben ser comerciantes. En este caso estamos hablando de sociedades comerciales, es decir, la típica, la sociedad por acciones simplificada, pero de ahí para allá una limitada, una SA, en fin, cualquiera de estas sociedades puede someterse a este proceso de reorganización. Debemos tener en cuenta que cuando una empresa decide someterse al proceso de reorganización, es básicamente porque no está pudiendo cumplir las obligaciones de la empresa. No está pudiendo pagar nómina, no está pudiendo pagarle a sus proveedores, no está pudiendo pagarle al Estado los impuestos, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer dentro de las figuras societarias es que esta Asamblea General de Accionistas, ¿cierto?, que es el órgano por excelencia, que es donde están los socios, debe aprobar que la empresa, obviamente mirando un flujo de efectivo que no alcanza para pagar, pues está en estado de insolvencia. Entonces, en este caso debe aprobarlo a través de un acta y autorizando al representante legal para que se presente a la Superintendencia de Sociedades a ejercer pues el tema de la reorganización empresarial. Allí se va a presentar una solicitud. Aquí, digamos, lo hablábamos en el tema de persona natural no comerciante, donde pueden hacerlo en un centro de conciliación, donde pueden hacerlo en Cámara de Comercio o incluso podrían presentarlo en un juzgado. Pero en este caso, el juez a prevención, por llamarlo de alguna manera, es la Superintendencia de Sociedades. Es allí donde se tramitan casi que la gran mayoría de reorganizaciones, porque esta entidad es la entidad experta en estos temas. Luego de que el representante legal va a presentar una solicitud, esa solicitud debe ir acompañada de unos requisitos. Dentro de esos requisitos, pues estaría hablar de que se debe presentar un plan de acción con el flujo de caja de la compañía, cómo va a cubrir esas obligaciones que tiene o cómo podría cubrirlas a futuro. Va a relacionar su pasivo, es decir, va a relacionar a aquellos acreedores a los que les debe, va a tener que presentar unos estados financieros de los últimos 3 periodos y todo esto tendrá que ir dictaminado pues por parte del revisor fiscal o por parte del contador. Digamos que ya más allá de decir el resto de solicitudes pues sería innecesario, pero prácticamente esto se presenta en la Superintendencia de Sociedades
con la venia de la asamblea de accionistas, el representante legal lo presenta y ahí se notifica a todos los acreedores. Ellos deberán notificarlo obviamente en sus páginas web, si tienen página web, para que todas las personas se den cuenta del estado de reorganización, y se les va a cambiar el estado, muy importante, en la Cámara de Comercio. Es decir, cuando ustedes expidan un certificado de Cámara de Comercio de una sociedad y diga que está en estado de reorganización, entonces en ese caso pues es preocupante, porque digamos la empresa no está pudiendo cubrir, y estos serían más o menos a grosso modo los requisitos. Bueno, como podemos ver, el doctor Christopher tiene bastante conocimiento sobre el tema, y es precisamente eso lo que invitamos a los televidentes, de que si van a adelantar un trámite de insolvencia de persona natural o de empresa como tal, reorganización empresarial de ley 1116, pues que contraten directamente expertos, especialistas en el área, abogados muchos, decíamos en un programa la vez pasada, más de 400.000 en Colombia, pero no todos son especializados en reorganización empresarial ni en ley de insolvencia económica de persona natural. Existen penalistas, abogados de familia, civilistas, entre otros, pero para un caso en particular hay que buscar un abogado especializado para evitar futuros problemas o inconvenientes. Adicionalmente, la recomendación a todos nuestros televidentes es que si en algún instante requieren del acompañamiento de un abogado, pues previamente que se revise el caso en particular, y adicionalmente verificar en Sirna virtual de la rama judicial si este abogado se encuentra litigando, si tiene o no tiene sanciones disciplinarias. Así que ustedes pueden verificar efectivamente si este abogado que desean contratar tiene o no tiene sanciones disciplinarias, y si se encuentra habilitado para el ejercicio del derecho o litigio profesional. Vamos a una pequeña pausa comercial y en un instante vamos a regresar hablando directamente de ese tema de la insolvencia y la reorganización empresarial, cómo beneficia a los particulares, personas naturales, y a la ficción legal que se llama persona jurídica. Agobiado por las deudas en Colombia, el proceso de insolvencia económica es una solución a ello. Aquí, en Canal CNC, vas a encontrar toda la información legal en cuanto a eliminación de reportes negativos, proceso de insolvencia económica e inclusive temas de embargo con invitados cada semana. Así que sintoniza Canal CNC en este programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Bueno, y quiero que vean esto, cómo queda el crudo inclusive impregnado, pegado a la piel. Esto es algo imposible de quitar. En un puesto de policía, cuántos habían, cuándo eran los relevos. ¡Mueve en el área! Drogadicción es la culpa del asesinato y también la corrupción. Lastimosamente, la comunidad no nos dejó pasar los elementos que traemos para los niños. Es algo... Agradecemos su acompañamiento durante esta pausa comercial y hemos regresado con Tu Deuda, Nuestra Solución. Y hablábamos hace un instante de cómo se podía buscar un abogado, cómo se podía determinar si tenía o no tenía sanciones disciplinarias y, lo más importante, los beneficios y trámites dentro de la ley de insolvencia económica y el proceso de reorganización empresarial de ley 1116. Doctora Berrío, a veces los colombianos en ese desespero de tratar de solucionar dicen, yo identifico porque yo vi un programa en televisión, en YouTube, de Guerrero Abogados, e identifiqué que yo soy de insolvencia o soy de reorganización. Eso no es así tan sencillo, porque realmente un programa de televisión no suple una asesoría. Así que, ¿qué decirle a estos televidentes frente a este tema? Bueno, la solución a todos los problemas no siempre va a ser tomar una insolvencia o una reorganización. Eso depende de cuál es tu verdadero problema, de qué es lo que te aqueja y cuál es tu situación particular. Hay situaciones bajo las cuales la persona todavía está en capacidad de cubrir su endeudamiento y solucionar el único problema que le está quejando, que puede ser una única demanda ejecutiva, ¿cierto?
Entonces podríamos buscar a través de diferentes medios defendernos de esa demanda, contestar adecuadamente y continuar con nuestros pagos como los venimos haciendo. En cada caso va a ser indispensable hacer un análisis de qué, del endeudamiento que tiene la empresa, la persona jurídica o la persona, de cuáles, a quién le debe y cuánto le debe, de qué demandas tengo, de cuáles están próximas a iniciar unos cobros ejecutivos y demás. Importante tener claridad en esto. Si usted lleva la claridad de esta información a una asesoría, nosotros podremos identificar si le aplica o no le aplica el proceso de insolvencia, si es conveniente que lo tome o no, o si se pueden generar otras estrategias que no nos lleven precisamente a tomar esta decisión, porque puede que lo que usted necesite sea una solución jurídica diferente. Doctor Christopher, ¿qué decirle a esos comerciantes que en este momento se encuentran ahogados en deudas y que necesitan solucionarlas? Bueno, recuerden que, digamos, el tema de la reorganización empresarial es una buena opción para que la empresa pueda salir a flote, pueda respirar. Digamos que esto va a presentar algunos inconvenientes, y es que los acreedores no generalmente siempre quieren llegar a esos acuerdos porque los pagos se van a muchos años. Sin embargo, pues también hay que recordarle a estos acreedores que es mejor tener a veces acuerdos un poco amplios donde se les va a garantizar el pago de la obligación, que votar en contrario de ese acuerdo, porque esto puede generar que esa empresa pues no pueda salir a flote, vaya a una liquidación, se pierdan empleos, usted pierda, si es acreedor de esa compañía, su deuda, pues porque se va primeramente a priorizar otras personas, los empleados, el fisco y demás, y usted quedará por allá en la quinta clase donde quién sabe si alcanzará a pagarle el pasivo. Entonces, en ese caso, digamos, busquen siempre una alternativa jurídica para salir de todas esas deudas, pero como lo hemos insistido, busquen primero asesoría para saber si su caso se ajusta o no a los requisitos de reorganización empresarial. Bueno, y así es que de esta manera finalizamos este programa del día de hoy en Tu Deuda, Nuestra Solución. Los invitamos en que en @canalcnc o en @guerreroabogado nos escriban sus preguntas de qué temas legales frente al tema de endeudamiento en Colombia quiere que hablemos, y lo traeremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos.